Atención amigos, porque Moseati terminó de sepultar, terminó de aniquilar al señor Chaguán a un completo chanta. Qué bueno, quería bajarse de ser el presidente de Renovación Nacional para ir a una primaria con Matei, algo completamente arbitrario, artificial, porque ya habían proclamado presidenta a la candidata presidencial a Matei en Renovación Nacional, pero el tipo igual lo hacía por Matei para que saliera bien y que saliera poderosa en las encuestas, pero no es así. Y todo muy triste porque al final no se hace una primaria. O sea, le salió pésima la jugada. El tipo se bajó de la presidencia y más encima no se van a hacer primarias. Está cesante. Esperemos que siga cesante en el sector público y que se dedica por fin al sector privado. Así que antes de pasar a ver el video, recuerden suscribirse y dejar su like para comenzar a ser parte de la comunidad más basada de todas. Yo le garantizo que si se suscribe va a comenzar a ver la luz. Así que vamos a ver la reacción. De algo que ayer era complicado de explicar y de entender y que ahora yo creo que es todavía un poco más. Los partidos de Chile Vamos cerraron definitivamente la puerta a una primaria presidencial y ratificaron, por lo tanto, a Evelyn Matei como su abanderada presidencial, quien llegará finalmente a la papeleta a la primera vuelta a las elecciones de noviembre. En tanto, tras su reciente renuncia a Renovación Nacional para participar en la frustrada primaria, el senador Francisco Chaguán descartó una fisura en el sector. La verdad es que el desorden que se vive en la derecha es impactante, impresionante. No se entiende bien qué es lo que les pasa por la cabeza, cuál es el orden de ideas, en qué están pensando, pero lo cierto es que fue una llamada de, según Chaguán, una llamada de Evelyn Matei telefónica. Imagínense que por teléfono se arma una primaria. Ni siquiera una conversación tranquila, mirándose a los ojos, con argumentos que van y vienen, que es lo que uno esperaría, sino llamada telefónica. Chaguán renuncia, se sube y después hay otra llamada telefónica, parece de Evelyn Matei, que le dice bájese, y entonces Chaguán se quedó sin nada, sin partido, sin primaria, sin ninguna cosa, y todo esto para apoyar a Evelyn Matei. O sea, los candidatos no querían ser presidentes, sino que querían apoyar a la candidata con la que tenían que competir. Nefasto. El tema es que antes ya la habían proclamado, ¿no? Esos mismos Exacto. partidos. Si esto fuera, por ejemplo, empresarial, se llamaría colusión. Si fuera en el derecho penal, es una puesta en escena, casi una estafa a los electores. María José de la Barra. Para variar. Muy buenos días. Fue una decisión que tomó personalmente Evelyn Matei. Así la UDI, RN y Evópoli salieron a comunicar oficialmente que tras intensas conversaciones de este fin de semana recién pasado, el sector decidió no hacer elecciones primarias. Esto quiere decir que van a llegar con su abanderada presidencial, Evelyn Matei, a la papeleta de noviembre, desechando medirse con el resto de las cartas de la derecha. Fue la propia exalcaldesa de Providencia quien lamentó que no haya resultado la idea de hacer una primaria con el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, y el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, lo que a su juicio habría permitido a la derecha ganar en primera vuelta. Desafortunadamente, tanto José Antonio Kast como Johannes Kaiser se han negado, haciendo imposible ganar en primera vuelta. Exploramos distintas alternativas, pero la verdad es que ninguna nos aseguraba una unidad representativa. Así que hoy lo responsable y lo correcto es competir en primera vuelta. Está perfecto. Si quiere primaria, vaya de la izquierda. Fue el presidente de Renovación Nacional, hablamos del senador Rodrigo Galilea, quien sostuvo que no podían seguir esperando al resto de los partidos de derecha para tomar una decisión frente a la primaria. Además, descartó que en el sector prime la improvisación. Los temas de primaria y las condiciones de una primaria son temas absolutamente debatibles. ¿Cómo? ¿Con quiénes? ¿En qué momento? Se analizaron muchas opciones. Se conversó con muchas personas para ver distintas opciones. Entre ellos, el senador Chaguán siempre estuvo disponible para colaborar. Una opinión similar es la que planteó el diputado y presidente de la UDI, hablamos de Guillermo Hasta se traicionan entre ellos. Ramírez, quien dijo confiar en que esta fue la mejor opción para obtener un buen resultado en la primera vuelta. En la conversación entre todos nosotros convergimos hacia la misma conclusión. La mejor opción que había era llegar a primera vuelta con Evelyn Matei. A mí me habría gustado tener una primaria amplia con José Antonio Kast y Johannes Kaiser. Siempre dijimos que ese era nuestro primer óptimo y en vista que eso no fue posible, creo que esta es la mejor solución. Y la decisión la tomó Evelyn Matei.
Ustedes lo decían, recientemente el senador Francisco Chaguán renunció a 35 años de militancia en Renovación Nacional con la intención de una eventual primaria. Un gesto político que, según reveló el propio parlamentario, fue solicitado personalmente por Evelyn Matei, quien le habría pedido en esta evaluación de escenarios que decidiera renunciar a Renovación Nacional para ser parte de la primaria, ya que no se iba a ver bien que Renovación Nacional proclamara a más de un candidato. Ya había proclamado a Matei como su abanderada. Chaguán descartó una fisura en el sector y confirmó que se va a sumar a la campaña de la exalcaldesa. Qué nefasto este tipo. Como me inspiró el primer día, incluso a estar disponible para ser candidato, a renunciar incluso a mi propia militancia de 36 años para ayudar a la candidata presidencial Evelyn Matei, que es mi candidata presidencial. Si hoy día la decisión política es distinta, yo mantengo la misma disposición, que si alguien quiere generar una fisura entre Evelyn Matei y el que habla, no lo va a lograr. La mayoría de Chile Vamos apunta a la ¿Para qué se tira de candidato presidencial si no quiere ir? O sea, dice que Matei va a ser su presidenta. Responsabilidad que tendría Kast y Kaiser ante esta fallida primaria. Han dicho que durante 5 meses han hecho emplazamientos a la nueva derecha, a estas derechas que representa el Partido Social Cristiano, el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario, para poder avanzar en una primaria, y que debido a la negativa de este sector es que decantan por buscar una primaria alternativa, una situación, un escenario que no convence y que terminan por desechar. Pero fue el mismo parlamentario, Johannes Kaiser, quien se desligó de este proceso y remarcó las diferencias con Chile Vamos respecto a una lista parlamentaria en conjunto. Chile Vamos quería organizar sus primarias, si no la pudieron organizar, no veo cómo puede ser responsabilidad mía. No creo que se decidan estas cosas en las primarias, no se hizo en la elección pasada tampoco. No, discúlpeme, nosotros tenemos una postura política que es distinta a la de Chile Vamos. Entonces, exacto, ¿por qué vamos a llevar una lista idéntica a la de Chile Vamos? Tenemos posturas políticas propias. Qué basado. Pese a que se habló mucho de las primarias en la derecha, uno podría hacer una serie de escenarios, alternativas que se estuvieron barajando durante las semanas que nos precedieron. Hay varias que apuntan a que Evelyn Matei no quería competir, y esto era netamente un discurso comunicacional para no apuntar a Chile Vamos, a su sector de la derecha, como la causante de la división de la oposición. Eso por una parte. Otros aseguran que Johannes Kaiser y José Antonio Kast en su momento nunca han deseado ser parte de las primarias porque no creen en la idea de la competencia y están apuntando a proyectos personales, y por eso se habrían negado a la idea de una primaria. Son proyectos distintos, de derecha. Pero fue el propio Kaiser quien en su momento dijo estar dispuesto. Luego aseguró que habían diferencias que eran irrecuperables con Chile Vamos, por ejemplo, con el tema de la reforma previsional, e incluso él mismo habría buscado una primaria, el mismo mecanismo, pero con el otro sector de la derecha. Hablamos con José Antonio Kast y eventualmente con el senador Rojo Edwards, que podría ser candidato del Partido Social Cristiano. Por ende, respecto a Kaiser, podríamos decir que él sí ha manifestado la intención de ser parte de una primaria. Con la verdadera derecha, con la derecha, no con la pseudo derecha. Lo que pasó en Chile Vamos fue una contraposición de visiones. Por una parte, la UDI y Evópoli defendiendo la idea de la primaria a todo evento por un tema de principios, evocando al presidente Sebastián Piñera, que defendió las primarias y fue parte de una incluso ya habiendo sido mandatario electo. Y por otra parte, Renovación Nacional, con el presidente de RN, el senador Galilea, que podríamos decir es una de las manos derechas actualmente de la candidata Evelyn Matei, diciendo que no convenía hacer una primaria de papel en la que participaran militantes internos y Rodolfo Carter, ya que eso no solamente le restaba a la candidata, sino que no se veía bien comunicacionalmente. Es decir, en lo táctico. La idea de la primaria como un principio o como algo táctico se puso sobre la mesa y termina en lo que vimos ayer. Como triste, ¿no? ¿Cuál? Descoordinación. Como triste, exacto. Es como lo que más se repite. No, pero es triste. Es triste que un conglomerado importante, que es el conglomerado de la oposición, muy importante, de la derecha tradicional además, es triste que esté operando de esta manera. O sea, no hay liderazgo. Eso significa no hay liderazgo. Los líderes tienen visión clara. No hay liderazgo. No hay estrategia. No hay asesoría. No hay comunicaciones. ¿Qué hay? ¿Solo ganar por defecto? Upa. Es impresionante. Una primaria es algo muy importante. Son elecciones
internas legales, o sea, establecidas en la ley. No es que se junte un partido y haga una elección cualquiera. No. Están establecidas en la ley, tienen propaganda autorizada, etcétera. ¿Qué es esto de que hay primarias y duran 3 días? ¿Qué es esto de que la candidata cita o invita, soy más amable, invita a algunos y dice, compitan conmigo, hagamos una primaria? ¿Desde cuándo que alguien invita a adversarios a competir? Así es. Como que no debe ser voluntario, no eso de que dijo Chaguán de que es mi presidenta, pero y va a la primaria, qué nefasto. De motu propio. ¿Esos adversarios querían realmente ser presidentes de la República? ¡Upa! Luciano Cruzcoque de Evópoli, Francisco Chaguán, ¿querían ser presidentes o querían participar de una comedia? ¿Es la contraposición de la primaria por principio o de la primaria como algo táctico y competitivo? Sí, pero por principio tiene que ser real. Los principios tienen que manifestarse en la realidad. Porque podría no haber primaria si es que todos están de acuerdo en un candidato, como va a haber primarias. Si las primarias son para elegir cuando hay muchos candidatos, pero si no hay candidatos, ¿qué podría ocurrir también? Yo creo que si en una de esas Piñera hubiese sido candidato, a lo mejor no había primarias, puede ser. Yo creo que en la oposición, que habla mucho de primaria, si hubiese sido Bachelet la candidata, ¿habría habido primaria? Difícil. Tal cual. Difícil, porque estaban todos de acuerdo como en Bachelet, ¿no? Prácticamente. Ahora, una vez ella se enfrentó primarias que también parecieron ornamentales, digamos, porque estaba claro que ella era la ornamental, que iba a esa ganar. palabra. Sí, de adorno. De adorno, sí. Pero en la práctica, si hubiese ahora claro, Bachelet, no habría habido primaria. Entonces, claro, todos hablan, miren la oposición. Yo les encuentro razón en las críticas, pero a lo mejor ellos tampoco habrían tenido. Las primarias no es que tengan que existir siempre. La pregunta... Ojo, o sea, toma de nota, señora Matei. La pregunta es, ¿cómo va a haber primarias si son una especie de escenografía falsa? Algo de baquelita. Es para tener tiempo en la tele, esa es la verdad. Falso, de plástico, a eso me estoy refiriendo, plástico antiguo, porque esto no es muy nuevo lo que están haciendo. Entonces, esto es brutal. ¿Y cómo va a ser posible, además, que decidan primarias y a los 3 días dicen que eran muy buenas? Porque parece que hizo fuerza el discurso de Carter, de Rodolfo Carter, que dijo, mientras ellos hacen primarias, mientras ellos van a tener un festival de Viña del Mar, mientras ellos van a estar 2 meses en la exposición pública debatiendo ideas, nosotros... La franja electoral también que incorpora. Propaganda, ¿no es cierto? Claro. Nosotros vamos a tener una señora en su casa tocando piano. Evelyn Matei. Entonces ahora, de nuevo, Carter, la señora tocando piano en su casa, porque resulta que resolvieron que era tal... ¿Cuál era el peligro de todo esto? Bueno, que la gente se diera cuenta, obviamente, que esto es una especie de tongo, y no fuera pues, a votar. Y que la primaria del oficialismo convocara muchísimo más gente que la primaria de la oposición. Golpe duro. Había mucho riesgo. Uno de esos, por ejemplo, es que en la primaria de Chile Vamos participara poca gente y se viera... Pero da lo mismo, porque se van a ir domados. O sea, a la izquierda, quien gane la primaria, van a salir fuertes, pero van a irse domados. A la candidata líder en las encuestas, convocando a muy poca gente para una primaria. Que sabemos que una primaria en sí misma... no es voto obligatorio, bueno, pero... Y hay otro problema. Otro problema es que ella pudiese perder. ¡Upa! No va a perder. No va a perder. Carter se pensaba que efectivamente, bueno, esos son los más osados claramente, porque Rodolfo Carter actualmente no figura en las encuestas, pero hemos visto... Eso es falso. Va tercero hasta. Va sobre Cast. Visto que hay gente que no figura y apenas es proclamada como candidata, tiene un aumento en los sondeos de opinión. Bueno, ese era uno de los riesgos también. Y respecto a los llamados de Evelyn Matei, ayer en el reporteo nos decían que hay una imprecisión del senador Chaguán, de que efectivamente ella no habría solicitado renuncia para ser candidato, sino que el mensaje habría sido algo de este estilo. Mira, en el escenario que hiciéramos una primaria, yo creo que tendrían que renunciar, porque RN no creo que proclame a 2 candidatos presidenciales, por ende tendrías que ir por fuera. Léalo como usted quiera. Eso habría sido uno de los escenarios. El otro lo habían barajado con Evópoli, que no tenían un nombre tan claro. Podía ser Luciano Cruzcoque, podía ser Francisco Undurraga, diputado.
pero hubiese sido la misma figura. Todo un circo. Bueno, amigos, ahí teníamos. Es un completo circo. Chile Vamos, unos nefastos. Exactamente, yo concuerdo con lo que decía el señor Muciati, que bueno, el Carter lo que intenta es decir que, oye, si van a hacer primaria en la izquierda, hagamos primaria a la pseudo derecha, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar tocando piano? Exactamente eso es lo que ocurrió, pero fue todo un chiste y nadie se creía una primaria, tal cual. O sea, Muciati aniquiló por completo a estos nefastos de Chaguán, al nefasto de Evópoli Cruzco, que otro chanta, que bueno, querían bajarse de su partido político para ir a hacer primarias falsas que evidentemente iban a perder. Los tipos no querían ser presidente. El mismo Chaguán dijo, oye, yo no creo, o sea, yo quiero que mi presidenta no sé qué cosa más. O sea, hablaba de su presidenta como Matei, o sea, un nefasto. ¿Qué clase de competencia es esa? Es una competencia completamente trucha. Todo trucho la primaria, así que bueno, se fueron completamente domados. Porque bueno, Chaguán está bien que se haya domado y aún así se traicionan entre ellos, así que es completo cine. Chile Vamos completo cine, no sabe qué hacer. Si bien está ahí codo a codo con Kaiser en la de los primeros puestos, vamos a ver qué ocurre. Porque eso según Cadem dice que va primera y por mucho. Pero bueno, según cae mi criterio, pero allá cada uno quien quiera creer a esas encuestas. Por ejemplo, hay otra encuesta que no dice eso, dice que Kaiser incluso va primero. Pero en realidad yo lo que creo es que están ahí con Matei. Kass está un poquito más por debajo. Pero cuando pase la segunda vuelta Kaiser, y probablemente va a pasar Matei, y si no pasa, qué sé yo, Kaiser doma a todos, vamos a recibir todos los votos de Kass y vamos a ganar la presidencia, va a ser épico. Así que amigos, suscríbanse y dejen su like para volverse unos completos basados de la vida. Así que eso, gracias por ver el vídeo.